Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo recorrido en estado natural viajero por Sarajevo, una ciudad rica en historia cultural y una mezcla única de influencias orientales y occidentales, lo que se refleja en su variedad de mercadillos y bazares. Aquí puedes encontrar una amplia gama de productos y vivir la experiencia de la capital de Bosnia-Herzegovina. En pleno centro se encuentran todo tipo de bazares, sobre todo en esta zona de Barcasilla, lugar donde se concentran los comerciantes de arraigada tradición que por generaciones han legado negocios de generación en generación. En un capítulo anterior ya les había mostrado sobre esta zona en la calle Casandiluk, conocida como la parte donde se trabaja el cobre. En esta ocasión los llevaré a otro mercadillo de tapetes y lámparas. Los mercados están en todo lugar, exponiendo productos en las calles y pequeños zocos comerciales. A este sitio en el que estamos entrando se pueden encontrar algunos elementos decorativos de hogar, entre los que se cuentan alfombras, que son una parte de la cultura fundamental y comercio de Sarajevo. Desde el ingreso se aprecian en este bazar céntrico variedad de tapetes, alfombras y tapices, de los cuales es fácil diferenciar por varios motivos y características. Se pueden encontrar tapetes con motivos geométricos y florales, entre los que sobresalen formas como hexágonos, rombos, estrellas y motivos originales de flores. Además, en este recorrido, mientras es fácil identificar el uso de colores con bastante contraste como rojos, azules, verde, amarillo y morado, entre otros. Sin ser un especialista en tapicería, pero sí un curioso viajero, aparte de los tapetes se encuentran cojines que incorporan detalles en relieve o texturas que añaden más vistosidad a los diseños, lo que nos lleva a la identidad de este centro de comercio en Sarajevo. Todos los objetos textiles que se aprecian aquí sin duda tienen una marcada influencia árabe, y solo basta ver el entorno donde se exhiben y se venden, en una especie de patio interno donde el ambiente nos recuerda un mercadillo cerrado de cualquier ciudad de Medio Oriente, aunque aquí también es posible encontrar diseños afines a otras regiones como europeas o las asiáticas. Aparte de los tapetes, las lámparas en este sendero comercial llaman la atención al ser obras de arte detalladas que combinan varias técnicas tradicionales. Se distinguen, por ejemplo, diseños ornamentales que llevan como las alfombras motivos geométricos, además de materiales que se usan. En las lámparas se distingue el vidrio y otros elementos como cerámica, metales forjados y decoración en detalle que la hace a estos elementos un motivo muy exclusivo. La pregunta que se hacen muchos en estos momentos es cómo se las pueden llevar los viajeros. Pues aquí ya solucionaron el asunto y es que se compran y se envían puerta a puerta. Y esto lo tienen muy aprendido los comerciantes de Sarajevo con el comercio presencial y en línea. Un espacio que se vuelve acogedor mientras se hace el recorrido, en el que las lámparas también tienen su espacio con los tapetes, que son más que un elemento decorativo, al existir tapetes para funciones decorativas, así como para uso exclusivo de oración, y recuerden que esta cultura musulmana se arrodilla, y en las mezquitas hay elementos de este tipo para facilitar el rezo a todos.
Dejamos la parte baja del mercado de tapetes y lámparas para subir a una parte superior que pocos visitan, y esto es un plus en este recorrido, ya que me encuentro con una exhibición en un silencioso lugar de arte con caligrafía árabe. De este espacio hay que decir que siglos atrás era un recinto que utilizaban los comerciantes de pueblos lejanos para quedarse en esta especie de hotel hostal, donde se ven puertas a unos costados con unos techos negros de grandes pilones y estructuras de madera. Hoy la planta está dedicada como espacio de galería, además de tener sede, algunas asociaciones, talleres de artistas y sitios para guardar mercancía. Esta forma árabe de escribir expuesta en estas obras que se destaca la caligrafía del Corán, la escritura aquí se vuelve siempre una expresión de devoción o reverencia. Otros detalles que se aprecian mientras se visita esta galería informal de arte son los juegos con las formas de esas letras, los tamaños creando objetos a la vista, además de la escritura en letra dorada que da más respeto a este arte. Recuerden que la cultura musulmana sobresale por elegancia y al mismo tiempo por la sencillez. Y eso se los pongo en ejemplo cuando vemos un árabe vestido, donde sus prendas llevan muy pocos colores, mayoritariamente el blanco. Eso mismo se refleja con esta escritura artística árabe en la que se aprecia belleza y complejidad al mismo tiempo. Mientras vemos esta infraestructura, si alguien quiere llegar a este mercadillo, les digo que queda en la calle Sarasi, muy cerca de la mezquita principal. Con esta última vista de una obra que contiene los 99 nombres de Alá, que representa al Dios en la cultura musulmana, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero, hoy por un mercado de tapetes, lámparas y una galería. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.